Igual 81, Zorro Novelas Ligeras. My friends, recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Oye, Tatsumaki, puedes comer lo que quieras, pero no puedes decir lo que quieras. ¿Dices que esconde un monstruo? ¿Dónde están las pruebas? Yo, Lee Kingfen, actúo con franqueza y honor. Si de verdad viera a ese genio o lo que sea, lo habría aniquilado a puñetazos para librar al pueblo de una plaga hace mucho tiempo. ¿Por qué tendría que ocultarlos? Hizo una pausa y su tono se volvió un poco más frío. ¿Qué? ¿No confías en mí? ¿Planeas atacar a un héroe? Tan pronto como terminó de hablar, un campo de gravedad invisible se onduló ligeramente alrededor de Lee Kingfen, dispersando y neutralizando silenciosamente la psicoquinesis que Tatsumaki había liberado inconscientemente en un intento de presionarlo. Tatsumaki sintió que su psicoquinesis fallaba y sus cejas, como salsas, se alzaron. Miró fijamente a los ojos serenos pero profundos de Lee Kingfen, como si intentara ver a través de él. La atmósfera entre ambos se volvió tensa y volátil al instante. Tras casi medio minuto de silencio, Tatsumaki finalmente soltó un resoplido frío, reprimiendo con fuerza el impulso de golpear. Retrocedió unos metros y dijo con tono frío. Lee Kingfen, recuerda esto. Hoy, por el rostro de Fubuki, no te ajustaré cuentas. Pero no dejes que te pille en un desliz. De lo contrario. No terminó la frase, pero la amenaza era evidente. Tras examinar la sala de control una vez más con la mirada fija y seguir sin encontrar nada, Tatsumaki no se detuvo. Su pequeño cuerpo, envuelto en psicoquinesis, se convirtió en un rayo de luz verde que se elevó por el agujero del que había bajado, desapareciendo rápidamente de la vista. Tras confirmar que Tatsumaki realmente se había ido y que su presencia ya no podía ser captada por su rango de percepción, Lee Kingfen finalmente dejó escapar un lento suspiro de alivio. Frente a la psíquica de rango 2 de clase S, especialmente ante una Tatsumaki en estado de ira, la presión era realmente considerable. No se fue de inmediato. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en el centro de la sala de control vacía y cerró los ojos. Su conciencia se hundió en su cuerpo, llegando a un espacio temporal del sello construido por su habilidad, formado puramente de energía luminosa. El espacio no era grande, parecía una jaula dorada. Sikos estaba acurrucada en un rincón, con su largo cabello despeinado. Su cuerpo, ya herido, estaba aún más débil tras ser convertido a la fuerza en partículas de luz. Su rostro estaba pálido como el papel. Al ver la apariencia consciente de Lee Kingfen, levantó la cabeza de golpe. Sus ojos morados estaban llenos de vigilancia, miedo y griega. ¿Un atisbo de esperanza? ¿No me entregaste a Tatsumaki? La voz de Sikos era débil e insegura. ¿Estás de nuestro lado? ¿Estás aquí para ayudar a la asociación de monstruos? Al ver que Lee Kingfen poseía habilidades tan extrañas y poderosas y podía ocultárselas a Tatsumaki, una esperanza poco realista no pudo evitar surgir en su corazón. Mirando su mirada expectante, Lee Kingfen no pudo evitar burlarse y sacudir la cabeza, su tono llevaba una burla no disimulada. Ayudarte. Sikos, no seas ingenuo. Solo por ti, y ese poquito de poder del supuesto dios que llevas dentro, ¿crees que puedes destruir el mundo y luego renacer? Estás pensando demasiado simple en destrucción y renacimiento. Esa teoría tuya no es más que un juego de niños delirante de las casitas. La expresión de Siko se tornó fea al instante. Que su ideología más orgullosa y su as bajo la manga eran desestimadas con tanto desprecio por la otra parte le pareció un insulto enorme. ¿Qué sabes tú? La estupidez y la inmundicia humanas ya no tienen cura. Solo una purificación profunda puede traer una nueva vida. Es la voluntad de Dios. Replicó con entusiasmo, intentando movilizar el poder de su cuerpo, solo para encontrarse tan débil en ese espacio dorado que ni siquiera pudo condensar un ápice de psicoquinesis. Dios. La burla en el rostro de Lee Kingfen se intensificó. Te salvé para que no escuches tus disparates, y mucho menos para ayudarte a realizar tu sueño etéreo de destruir el mundo. Se acercó a Sikos, mirándola desde arriba, sus ojos se volvieron agudos y llenos de una presión abrumadora. Te salvé porque quiero cooperar contigo. ¿Cooperar? Sikos se quedó atónito, sin esperar en absoluto esta respuesta. Así es, cooperen, afirmó Lee Kingfen. Nuestros objetivos, hasta cierto punto, no entrar en conflicto.
Tú quieres cambiar este mundo, mientras que yo, estoy aquí por otro asunto. Es solo que tus métodos son demasiado extremos y demasiado, de bajo nivel. Hizo una pausa, dejando tiempo para que Sikos dijera la información, y luego continuó. Te daré tiempo para que lo consideres. Puedes pensarlo detenidamente. Si te aferras a tu plan infantil, destinado al fracaso y que ni siquiera puede vencer a Tatsumaki, o si cooperas conmigo y ves qué tipo de resultado diferente puede traer una fuerza verdaderamente poderosa. Sus palabras estaban llenas de confianza y tentación. Espero escuchar tu respuesta una vez que esta batalla afuera haya terminado por completo. Dicho esto, sin esperar a que Sikos reaccionara, Lee Kingfen de repente expandió un dedo y le dio un golpecito preciso en el frente. El cuerpo entero de Sikos se sacudió violentamente. Sintió un poder aún más dominante y profundo invadir su mundo espiritual, como un bisturí de precisión, atrapando y despojando una energía extrañamente débilmente conectada a su alma, llena de susurros ominosos. Uf, ah. Acompañado por el grito de dolor y terror de Sikos, un hilo extremadamente fino de energía púrpura oscura, que irradiaba un aura indescriptible de maldad y caos, fue arrancado a la fuerza de su cuerpo por Lee Kingfen. El hilo se retorció y forcejeó como si estuviera vivo, emitiendo un grito silencioso, pero pronto fue completamente purificado y aniquilado por la luz dorada condensada en la palma de Lee Kingfen. Este era precisamente el poder de Dios con el que se había comunicado accidentalmente y en el que había depositado grandes esperanzas. Aunque era solo una pequeña parte, era una fuente de su poder y confianza. Tras todo esto, la forma consciente de Lee Kingfen lanzó una mirada fugaz a Sikos, quien se desplomó en el suelo con los ojos hundidos, como si su fe se hubiera derrumbado. Sin decir nada más, se disipó y abandonó el espacio del sello. Lee Kingfen regresó al suelo. La violenta vibración desde abajo no fue una réplica, sino una explosión de energía más profunda y frenética. Justo cuando se mantuvo firme junto a Fubuki y confirmó que solo estaba un poco despeinada, pero ilesa, su expresión cambió antes de que pudiera decirle una palabra. Cuidado. Ladró, rodeando instintivamente la esbelta cintura de Fubuki con el brazo. Sus pies se convirtieron en un rayo de luz, llevándola a través de varias manzanas en un instante. Casi al mismo tiempo que se marchaban, el lugar donde habían estado se abrió como si hubiera sido golpeado por un dios gigante, una fisura sin fondo que serpenteaba y se tragaba todos los escombros arquitectónicos a su paso. A continuación, una pequeña figura verde, envuelta en una enorme psicoquinesis, se elevó hacia el cielo desde las profundidades de la fisura como una bala de cañón, flotando en el aire. Era Tatsumaki. Sus rizos esmeralda estaban un poco desordenados, y sus mejillas rubias estaban manchadas de polvo, pero la ira que ardía en sus ojos era más intensa que nunca. Ratas que se esconden en su nido subterráneo, salgan de aquí. Tatsumaki estaba claramente furiosa por su revés anterior y la huida de Sikos. Azotó con fuerza sus manos hacia abajo, y una psicoquinesis inimaginablemente vasta, como una mano gigante invisible, se hundió profundamente en los cimientos destrozados de Ciudad Z. Regresa. La tierra emitía un gemido abrumador, más aterrador que cualquier vibración anterior. Centrado en esa enorme fisura, el suelo a varios kilómetros a la redonda se abrió y se elevó por la psicoquinesis de Tatsumaki, como si se hubiera abierto la tapa de una olla. Tierra, rocas y varillas rotas se elevaron hacia el cielo como una fuente. Una estructura enorme y sofocante, fusionada con innumerables edificios grotescos y carne, la sede de la Asociación de Monstruos, fue extraída de las profundidades por Tatsumaki de una manera increíblemente autoritaria. Sobre la desenterrada sede de la Asociación de Monstruos, se alzaba un monstruo aún más aterrador. Su cuerpo conservaba los rasgos serpentinos del rey monstruo Orochi, pero su torso era aún más imponente, cubierto por una caparazón entrelazado de oro oscuro y blanco fantasmal. La forma original de serpiente multicéfala parecía haberse fusionado aún más, formando un rostro majestuoso pero retorcido que se asemejaba a un emperador en el centro. Lo más sorprendente era que ya no estaba rodeado de simple energía biológica, sino de un extraño poder que mezclaba luz estelar y vacío oscuro, emitiendo una presión que hacía temblar el alma. ¡Caramba! Las pupilas de Lee Kingfen se encogieron y no pudieron evitar maldecir. ¿No es Orochi? ¿Cómo es que sigue vivo? Y esta aura y apariencia, se fusionó con ese emperador sin hogar que puede lanzar orbes de luz. ¿Orochi Tatsumaki? Al instante sintió la mezcla del familiar pero extraño poder de Dios y el poder del rey monstruo, comprendiendo el origen de esta cosa.
En ese momento, Orochi Tatsumaki parecía completamente furioso porque Tatsumaki había volcado su nido a la fuerza. Su majestuosa y retorcida cara central se fijó en Tatsumaki en el aire. Su gigantesca boca se abrió, revelando no carne en su interior, sino un vórtice de energía comprimido al extremo, que emitía un aura de destrucción. Blasfemo, aniquila. Un torrente de energía dorada y oscura de decenas de metros de diámetro, como un castigo divino, brotó instantáneamente de la boca de Orochi Tatsumaki. Este cañón láser asesino de dioses era más rápido que una explosión sónica. Dondequiera que pasaba ya eran colinas remanentes, cauces secos o edificios distantes que, por suerte, no se habían derrumbado por completo. Se convertía en partículas básicas al contacto y desaparecía por completo. La trayectoria del ataque formó una enorme zona de vacío en forma de abanico, como si un pedazo del mundo hubiera sido borrado con una goma de borrar. Tatsumaki levantó varias capas de barreras de psicoquinesis en el momento crítico. La luz esmeralda titiló violentamente como una vela en medio de una tormenta. Su pequeño cuerpo fue lanzado hacia atrás por la réplica del cañón láser. Aunque evitó un impacto directo, estaba visiblemente conmocionada. Un rastro de sangre roja brillante le emanaba de la comisura de la boca, y su vestido verde estaba rasgado en varios puntos. Hermana. Gritó Fubuki al ver una herida de Tatsumaki, agarrando instintivamente el brazo de Lee Kingfen con voz suplicante. Kingfen, salva. No tienes que decírmelo. Incluso sin la conexión a través de Fubuki, Lee Kingfen no pudo ver cómo Tatsumaki fue asesinado por este monstruo fusionado. La fuerza de este Orochi Tatsumaki era claramente más de un nivel superior a la del Orochi individual de antes. Justo cuando Orochi Tatsumaki asestó un golpe e innumerables tentáculos oscuros emergieron del vacío, atando a la herida Tatsumaki firmemente como una jaula y congelándola en el aire, su boca gigante comenzó a condensar energía destructiva nuevamente, preparándose para un golpe fatal. Cayó. Una línea roja abrasadora atravesó el cielo. La figura de Lee Kingfen apareció junto a Tatsumaki como si se teletransportara. En algún momento, una espada larga de energía que ardía con llamas rojas oscuras se condensaba en su mano. Con un golpe despreocupado, Skelch. Esos tentáculos oscuros, increíblemente robustos, se cortaron al instante y se evaporaron como la nieve ante un sol abrasador. Lee Kingfen agarró el brazo de Tatsumaki. Su movimiento no fue delicado. La arrojó hacia Fubuki como si fuera un saco de grano, mientras se burlaba de ella. Si no tienes fuerza, no presumas. Quédate al margen. Tatsumaki estaba tan enfadada por su repentino rescate y sus palabras tan directas que casi escupió otra bocanada de sangre. Sin embargo, sus graves heridas y el excesivo consumo de energía la dejaron incapacitada para discutir por el momento, así que solo pudo mirarlo con fiereza. Lee Kingfen ya se había dado la vuelta, flotando en el aire y encarando al enorme Orochi Tatsumaki desde la distancia. Se sacudió el polvo inexistente, mientras su Sharingan de 3 tomos giraba lentamente mientras miraba a Orochi Tatsumaki con un dejo de burla. Oye, Orochi, de verdad eres como una cucaracha, ¿verdad? ¿Qué vida tan dura? ¿No te maté por completo así, e incluso aprendiste a fusionarte y evolucionar? Cuando los enemigos se encuentran, sus ojos brillan de odio. Orochi Tatsumaki percibió el aura de Lee Kingfen, memorable y repugnante a la vez, especialmente esos extraños ojos. Su ira superó al instante la furia que sentía hacia Tatsumaki. El rostro central emitía un rugido silencioso, y una energía dorada y oscura, más grande, condensada y aterradora que la que usamos contra Tatsumaki, se concentró en su gigantesca boca, deformando el espacio circundante. Morir. Orochi Tatsumaki rugió, y el cañón láser asesino de dioses explotó. Esta vez, el torrente de energía ya no tenía forma de abanico, sino que se condensaba en una columna de luz destructiva que se fijó en Lee Kingfen. A dondequiera que pasaba, incluso la luz era absorbida, dejando un rastro de oscuridad pura. Ante un ataque que fácilmente podría destruir un país, Lee Kingfen no esquivó. La velocidad de rotación de su Sharingan de 3 tomos se acelera repentinamente. Entonces, levantó la mano derecha. Diversas energías y Aki dentro de su cuerpo se combinaron y comprimieron de una forma sin precedentes. Finalmente, un láser dorado oscuro, ligeramente más pequeño en tamaño, pero aún superior en densidad de energía y pureza de color, surgió de la punta de su dedo. Auge. 2 cañones láser asesinos de dioses idénticos chocaron en el aire.
No hubo una explosión devastadora, solo el chisporroteo ensordecedor de energías extremas aniquilándose mutuamente y el extraño sonido del espacio desgarrándose. El estancamiento se endurece solo un instante. Orochi Tatsumaki descubrió con horror que el cañón láser disparado por el oponente estaba dominando gradualmente su propio ataque y lo estaba devolviendo. Imposible. La conciencia de Orochi Tatsumaki se llenó de rugidos increíbles. Se había fusionado con el poder divino, y este cañón láser asesino de dioses era su ataque más poderoso. ¿Cómo podría ser reflejado por el oponente usando el mismo movimiento con aún mayor poder? Su mentalidad se derrumbó por completo en ese momento. Sin embargo, el ataque de Li Qingfen no había terminado. Mientras mantenía la versión copiada cañón láser asesino de dioses para contraatacar, su palma izquierda se abrió hacia arriba. Un profundo reino del vacío que parecía capaz de absorber toda la luz emergió silenciosamente, con el fuego meteorito del vacío proveniente de las profundidades del infierno saltando en él. Eso era tuyo ahora. Ahora, prueba el mío. Li Qingfen habló con voz neutra, usando su mano izquierda. Fuego meteorito del vacío. Esa columna de fuego negro y rojo aparentemente anodino penetró silenciosamente la zona de colisión de energía como si no tuviera ningún obstáculo, volando directamente hacia el cuerpo principal de Orochi Tatsumaki. Orochi Tatsumaki sintió una amenaza mortal y quiso esquivarla, pero su cuerpo estaba completamente ocupado resistiendo el reflejo de su cañón láser y no podía moverse en absoluto. Solo pudo movilizar frenéticamente el poder divino a su alrededor para formar un escudo. Pero la característica del fuego meteoro del vacío era la aniquilación y la combustión de la energía. En el momento en que el escudo de poder divino tocó la bola de fuego, fue como papel arrojado al fuego, disolviéndose rápidamente y encendiéndose. No. Orochi Tatsumaki dejó escapar a un gemido desesperado. Al instante siguiente, la copia del cañón láser asesino de dioses aplastó por completo su ataque y se estrelló contra su enorme cuerpo. Simultáneamente, el fuego meteoro del vacío estalló, con llamas rojas y negras envolviendo instantáneamente la mayor parte de su cuerpo, quemando frenéticamente su origen vital y su núcleo de energía. Bajo el doble golpe, el enorme cuerpo de Orochi Tatsumaki se carbonizó, colapsó y se encogió a un ritmo visible. Finalmente, solo quedó un pequeño fragmento de sus restos retorciéndose en el vacío, con su aliento débil y agonizante. Había perdido claramente todo poder de combate y estaba a solo un golpe final de la extinción total. Li Qingfen respiró aliviado y estaba a punto de dar un paso adelante para dar el golpe final y cosechar los ricos puntos de experiencia y las posibles recompensas del sistema. Justo entonces. Cañón de luz que fluye y perfora el cielo. Se escucha un grito delicado. Tatsumaki, quien acababa de ser atrapado por Fubuki y apenas se había estabilizado, ignoró sus heridas y condensó a la fuerza su último poder de psicoquinesis. Lo comprimió en un rayo de energía esmeralda extremadamente sólido, que giraba a gran velocidad como un taladro. Con la velocidad del rayo, destruyó con precisión los restos moribundos de Orochi Tatsumaki. Auge. El rayo esmeralda, que contenía toda la ira y la renuencia de Tatsumaki, envolvió los diminutos restos de Orochi Tatsumaki. Como una estrella fugaz, se estrelló contra el gigantesco pozo que se extendía debajo, atravesando capas de roca y precipitándolo directamente a las profundidades del núcleo de la Tierra, deshaciéndolo por completo en un montón de carne picada y polvo que jamás podría sanar. Tras el ataque, el rostro de Tatsumaki estaba pálido como el papel. Su cuerpo se tambaleó, casi cayendo del cielo, pero aún así se obligó a mantenerse suspendida. Giró la cabeza, levantó la barbilla y miró a Li Qingfen con ojos cansados pero aún obstinados, con un tono de voz que denotaba orgullo. HMPH. ¿Quién dijo que no podía hacerlo? Li Qingfen. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Miró hacia donde Orochi Tatsumaki había sido atacado hasta que no quedó nada, y luego a la expresión tsundere de Tatsumaki. Casi se quedó sin aliento, sintiendo como si 10.000 alpacas le atravesaran el corazón. Mis recompensas. Mis puntos de sistema. Mis posibles nuevas habilidades. Me esforcé muchísimo para que tuviera poca salud, y tú vienes solo para robarme el último golpe. No apareciste antes ni después, pero justo cuando lo terminé todo y estaba lista para cosechar. Esto no es no poder hacerlo, es un crimen, hermana mayor. Estas palabras le daban vueltas en la garganta.
Al ver la terquedad y el aspecto tsundere de Tatsumaki a pesar de estar gravemente herido y débil, y luego ver a Fubuki mirando a su hermana con preocupación, Lee Kingfen finalmente se tragó su frustración, que se convirtió en un largo suspiro de impotencia. Bien, eres increíble. Forzó una sonrisa forzada, demasiado perezoso para discutir con esta loli tsundere. En un instante, regresó al lado de Fubuki en el suelo, con un profundo cansancio. Tatsumaki aterrizó junto a Fubuki. El suelo bajo sus pies se hundió ligeramente mientras controlaba con fuerza su psicoquinesis. Su rostro pálido permaneció obstinado, pero sus pestañas temblorosas y su respiración ligeramente acelerada delataban la verdadera gravedad de sus heridas. Su primera mirada fue a Fubuki de pies a cabeza, con tono rígido. Oye, ¿estás herida? ¿Ni siquiera pudiste esquivar un temblor de esa magnitud? Fubuki observó el vestido roto de su hermana, la sangre sin secar en la comisura de su boca y su postura claramente forzada, sintiéndose preocupada e impotente. Dio un paso adelante, queriendo ayudarla, pero conociendo el temperamento de su hermana, su mano se detuvo a medio camino. Su tono era igualmente preocupado. Estoy bien, Kingfen me protegió. Hermana, tus heridas. Solo una herida menor, no es nada. Tatsumaki giró la cara, interrumpiendo a Fubuki, pero su cuerpo se balanceó involuntariamente. Lee Kingfen observaba desde un lado cómo las dos hermanas competían en terquedad. Una, visiblemente preocupada, pero insistía en palabras frías. La otra, queriendo demostrar cariño, pero sin saber cómo empezar. No pude evitar poner los ojos en blanco. Esta forma de expresar afecto era una auténtica especialidad de su familia. Justo en ese momento ligeramente incómodo pero sutilmente cálido, el auricular de comunicación en miniatura que colgaba de la oreja de Tatsumaki de repente crepitó con llamadas urgentes, mezcladas con explosiones violentas y el sonido de metal chocando. Múltiples monstruos de nivel dragón encontrados en una emboscada cerca de la salida subterránea del sector C7. Solicitamos refuerzos. Repito, solicitamos refuerzos de emergencia. Superior. Zombieman está gravemente herido, necesito, bang. La comunicación se cortó brevemente, seguida por el sonido de la respiración ligeramente forzada del niño emperador y el rápido teclado de un teclado. La expresión de Tatsumaki cambió, y de inmediato quiso usar su psicoquinesis para atacar. A pesar de sus graves heridas, su sentido de responsabilidad como héroe de clase S y su orgullo no le permitían quedarse de brazos cruzados. Quédate quieta. Lee Kingfen extendió la mano para bloquearla. Señaló el rostro pálido de Tatsumaki y sus fluctuaciones de energía inestables. En tu estado actual, donde una ráfaga de viento podría derribarte, ¿vas a matar o solo a estorbar? ¿A quién llamas tan frágil como para que lo tire el viento? Tatsumaki lo miró de inmediato como un gato con el pelo erizado. Hablo de ti. Lee Kingfen fue directo, luego miró a Fubuki con tono natural. Cuida bien de mi esposa, Fubuki, y no la dejes andar por ahí. Yo me encargo de todo. ¿Quién es tu esposa? Fubuki se sonrojó y replicó por reflejo, pero una pizca de timidez brilló en sus ojos. En un momento tan crítico, su discurso directo y protector le brindó un ligero consuelo. Tatsumaki también quedó atónito ante esta respuesta directa. Miró las mejillas enrojecidas de su hermana y luego el rostro de Lee Kingfen, que conservaba su habitual expresión burlona, pero con una mirada decidida. Era muy consciente de su estado actual. Obligarse a sí misma a luchar probablemente la convertiría en una carga. Recordando la aterradora fuerza que Lee Kingfen había demostrado suficiente para aplastar a la fusión Orochi-Tatsumaki, era sin duda más seguro para él gestionar la crisis del lado del niño emperador. Después de sopesar los pros y los contras, aunque Tatsumaki no estaba dispuesta, aún así resopló y se arrancó el comunicador en miniatura de la oreja, arrojándoselo a Lee Kingfen. Las coordenadas y el canal de comunicación están adentro. No lo arruines, o no te dejaré escapar. No te preocupes, soy más confiable que tú. Lee Kingfen agarró el auricular, que aún conservaba un rastro de calor corporal, y se lo insertó hábilmente en la oreja. De inmediato, se oyeron la respiración agitada del niño emperador y los ruidos del combate. Kingfen, mantente a salvo y ten cuidado. Fubuki dio un paso adelante y susurró su advertencia, con los ojos llenos de profunda preocupación. Lee Kingfen retractó su expresión juguetona y afirmó con seriedad. Sí, vuelvo pronto. Dicho esto, no se demoró. Una luz roja brilló a su alrededor mientras combinaba la propulsión de magma con la técnica de teletransportación de la fruta destello.
Su figura se convirtió en un haz de luz borroso, dirigiéndose hacia las coordenadas que mostraban el auricular, dejando una breve imagen residual roja a su paso. El sector C7, originalmente cerca de la entrada de una pequeña zona industrial en Ciudad Z, estaba ahora completamente reducido a ruinas. El suelo estaba lleno de cráteres, lleno de rastros de explosiones e impactos masivos. Cargando su enorme mochila, Niño Emperador operaba varios brazos mecánicos pequeños, luchando por arrastrar hacia atrás a Zombieman, quien casi había perdido la capacidad de moverse, con el cuerpo cubierto de aterradoras heridas punzantes y desgarradoras que se regeneraban lentamente. El sudor le perlaba la frente y sus ojos, tras sus gafas, reflejaban ansiedad. Frente a ellos, un monstruo hinchado y obeso, con un rostro tan horrible que resultaba nauseabundo. El presidente feo sonreía con una boca enorme y repulsiva, dejando escapar una carcajada. Su enorme puño, con una fuerza aterradora capaz de distorsionar el espacio, estaba a punto de abatir a las dos personas inmóviles. Feo puñetazo explosivo. Antes de que el viento del puñetazo llegara, la presión sofocante y el hedor ya les daban en la cara. El niño emperador presionó los dientes, preparándose para activar el último mecanismo de defensa de su mochila para aguantar el golpe. En el momento crítico, Shiu. Una figura carmesí irrumpió en el campo de batalla como si se teletransportara, llegando segundo, pero atacando primero. Con un simple puñetazo directo, se enfrentó al horrible y enorme puño del presidente feo sin ninguna fanfarria. Auge. No fue una explosión devastadora, sino una onda expansiva más sorda y profunda. La risa en el rostro del presidente feo se congeló al instante, transformándose en conmoción. Sintió una fuerza irresistible y masiva emanando del puño. Una fuerza que contenía calor, peso y agudeza, aplastando al instante la energía del monstruo en su puñetazo. ¡Arug! El enorme cuerpo del presidente feo fue impactado como si lo hubiera golpeado un tren a toda velocidad. Retrocedió una docena de pasos, tambaleándose, cada paso dejando una profunda huella en el duro suelo, mientras un dolor punzante, proveniente de los huesos destrozados, irradiaba de su puño. Li Qingfen. Al ver al recién llegado, los ojos del niño emperador, tras sus gafas, se iluminaron de repente. Genial. Llévenselo y retírense primero, déjenme esto a mí, dijo Li Qingfen sin mirar atrás, con su mirada fija en el presidente feo que se retiraba y las enormes figuras que emergían lentamente de otras dos direcciones. Entendido. Cuento contigo. El niño emperador no dudó, aumentando de inmediato la potencia de los brazos mecánicos para arrastrar a Zombieman a una zona más segura a toda velocidad. Mientras tanto, no olvidó informar rápidamente por el canal de comunicación. Sector C7, Superior Li Qingfen ha llegado para tomar el control. Repito, alcalde. Li Qingfen ha tomado el control de la batalla. A todas las unidades de combate cercanas, por favor, eviten esta zona. Mar maldita. Otro niño bonito. El presidente feo se estabilizó y sacudió su brazo, agonizante y dolorido. Su retorcido sentido de la estética le provocó una repugnancia y rabia instintivas hacia la atractiva apariencia de Li Qingfen. Te voy a destrozar la cara y luego, poco a poco, te voy a destrozar cada hueso del cuerpo. Rugió, sus músculos se tensaron mientras su piel se oscurecía y se volvía más fea, brillando con un brillo nauseabundo. Cargó de nuevo hacia adelante, y el suelo bajo sus pies se hizo añicos. La mirada de Li Qingfen permanecía serena. Justo cuando estaba a punto de alzar la mano para acabar con esa monstruosidad ruidosa de una vez por todas, las sombras de las ruinas a su izquierda se expandieron de repente. Una enorme boca de más de 5 metros de diámetro, llena de capas de dientes afilados y rebosante de baba altamente corrosiva. El monstruo dragón, encía surgió del suelo sin previo aviso, a punto de partir a Li Qingfen por la mitad. Su aura absorbente era tan intensa que incluso el aire silbaba al ser corroído. Con un ligero golpe con el pie, Li Qingfen retrocedió varios metros, esquivando con precisión el repentino y devorador golpe de Gums. Sin embargo, el ataque no había terminado. A la derecha de donde se encontraba originalmente, una figura dorada brillaba con una velocidad increíble, mientras innumerables puños diminutos convergían al instante en un potente golpe. Toma mi puño dorado. Resonó la icónica voz burlona del monstruo dragón esperma negro. Un puño formado por la agregación de cientos de millones de células se estrelló contra el rostro de Li Qingfen con una densidad y una potencia asombrosas. Li Qingfen levantó el brazo, cubriéndolo al instante con haki de armamento para bloquear el golpe con firmeza. Culo.
Con el sordo impacto, se formaron corrientes de aire. El puño de Black Sperm fue detenido, pero una sonrisa aún más emocionada se dibujó simultáneamente en sus innumerables caritas. Ah, ¿sí? Buena reacción. Como era de esperar del tipo que pudo derrotar al presidente feo. Esperma negro retrajo el puño, su cuerpo retorciéndose como oro. Sin embargo, son 3 contra 1. No tienes mucha suerte. El presidente feo se acercaba por delante, Encías lo miraba con avidez desde la izquierda, mientras escurría saliva corrosiva constantemente, y Esperma negro rondaba por la derecha, con su presencia fija. Los 3 monstruos de nivel dragón formaban un círculo triangular. En ese momento, el sonido de motores a reacción y el silbido del viento llegaron a lo lejos. Genos llegó rápidamente, con su cuerpo mecánico gravemente dañado y emitiendo humo negro, seguido de Silver Fanbang, con la ropa un poco despeinada, pero su aura se mantuvo firme. Tío marcial menor. Al ver a Lee Kingfen rodeado por 3 monstruos de nivel dragón, Genos se preparó de inmediato para correr a ayudarlo. Van también adoptó la postura inicial del puño aplastador de rocas con corriente de agua, con los ojos agudos. Lee Kingfen les hizo un gesto de despedida y gritó a lo lejos. Genos. ¿Dónde está mi hermano mayor Saitama? ¿No está contigo? Genos se detuvo y respondió rápidamente. Nos separamos en una intersección subterránea. Sensei fue más profundo tras un monstruo muy rápido. Tío Marcial Jr., déjanos ayudarte. No hace falta. La respuesta de Lee Kingfen fue contundente. Su mirada recorrió a los 3 inquietos monstruos de nivel dragón. Genos, señor Van y niño emperador. Que todos los héroes cercanos que aún puedan moverse, y los que no, se retiren inmediatamente al menos 10 millas de esta zona. Rápido. Genos quedó paralizado por un instante. Nunca había visto a su tío marcial menor dar una orden tan solemne, que parecía indicar que se debía despejar el campo. Pero su confianza en Lee Kingfen era absoluta. Tras una breve vacilación, la ejecutó de inmediato. Entendido. Todo el personal, evacúe inmediatamente a las afueras del distrito C7. Repito, evacúe inmediatamente. Aunque Van no entendía por qué, había presenciado la fuerza de Lee Kingfen y sintió el aura inusualmente condensada que emanaba de él. Asintió y comenzó a trabajar con Genos para dispersar a los combatientes dispersos y a los heridos cercanos. La voz del niño emperador también resonó en todos los canales de comunicación de los héroes. Todas las unidades de combate cerca del distrito C7, por favor evacúen a 10 kilómetros de distancia inmediatamente. Aquí el mayor solicitud de Lee Kingfen. Repito, evacúen inmediatamente. ¿Evacuar? ¿Bromas? El esperma negro soltó una risa penetrante mientras su cuerpo comenzaba a partirse. 1, 2, 4, en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron innumerables espermas negros, rodeando a Lee Kingfen con más fuerza. ¿Crees que puedes hacer alguna treta delante de nosotros 3? ¿O quieres que tus compañeros huyan para que puedas quedarte atrás y hacerte el héroe trágico? Ja ja ja. El feo presidente también se sonó horriblemente mientras reunía sus fuerzas nuevamente, y Guns abrió sus enormes grifos, dejando escapar un rugido hambriento. Lee Kingfen hizo oídos sordos a las burlas de Black Sperm. Respiró hondo, y la rotación del Sharingan de 3 tomos en sus ojos se aceleró silenciosamente, mientras la energía en su cuerpo comenzaba a resonar con un ritmo específico. Pronto lo sabrás si soy un héroe trágico o no, susurró Lee Kingfen. Al instante siguiente, su figura se desdibujó. Swish. 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 No eran imágenes residuales de movimientos a alta velocidad, sino clones reales. 4, 8, 12, innumerables clones de luz emitiendo un aura casi idéntica al cuerpo original de Lee Kingfen apareció inmediatamente por todo el campo de batalla. Cada uno era realista, con ojos penetrantes, e incluso las fluctuaciones de energía que emanaban eran indistinguibles de las reales. ¿Qué? El presidente feo quedó atónito. ¿Clones? Interesante. Los numerosos clones de esperma negra también mostraron interés. Gums simplemente se abalanzó instintivamente para morder al clon más cercano. Los 12 clones de luz de Lee Kingfen se movieron al unísono, levantando simultáneamente sus manos para formar señales de mano, no de ningún arte marcial o poder psíquico de este mundo, sino un preludio de una técnica especial del Sharingan. Legado que combinaba la guía mental con las ilusiones energéticas. Sus ojos, tanto los del original como los de los clones, tenían sus 3 tomoe carmesí girando al límite en ese momento.
Unos hilos tenues e ilusorios parecían extenderse desde los extremos de los Tomoe, apuntando vagamente hacia los 3 monstruos de nivel dragón que los rodeaban. Naga, una voz baja resonó desde los innumerables clones simultáneamente, llevando una extraña resonancia que pareció golpear directamente al alma. El presidente feo, Gums y todos los clones de Black Sperm, incluido el original, se sintieron involuntariamente atraídos por esos Tomoe carmesí giratorios. En ese instante, pareció como si los Tomoe se hubieran fusionado en uno solo, formando un patrón inquietante y hermoso que giraba lentamente. Las ruinas circundantes comenzaron a deformarse y desvanecerse ligeramente, y una indescriptible sensación de trance invadió sus conciencias, simples o caóticas. Esto es. Las sonrisas burlonas de los numerosos clones de Black Sperm se congelaron. El poder que el presidente feo había reunido se disipó momentáneamente. El movimiento de Gums para morir al clon también se ralentizó un instante. El genjutsu se había lanzado silenciosamente y comenzó a entrelazarse rápidamente alrededor de sus mundos mentales. El estancamiento en el campo de batalla duró solo unos pocos segundos. La luz del Sharingan de 3 tomos de Lee King-Fen se atenuó ligeramente y su rotación de alta velocidad disminuyó bruscamente. Con su poder ocular actual, lanzar simultáneamente técnicas de ilusión a gran escala sobre 3 monstruos de nivel dragón era extremadamente agotador e insostenible. El feo presidente fue el primero en menear su horrible cabeza. Un destello de confusión cruzó sus ojos turbios, inmediatamente reemplazados por una creciente rabia. Justo ahora, ¿qué fue eso? Gums dejó escapar un rugido confuso, sacudiendo su enorme cabeza, salpicando moco. Los numerosos clones de Black Sperm parpadearon simultáneamente y estallaron en una risa aún más exagerada. Jajaja. Creíamos que era una técnica asombrosa, pero fue solo un destello. Ni siquiera lo suficiente para rascarte, pequeño embaucador. Casi al instante en que el efecto de la ilusión se disipó, Lee King-Fen lanzó su siguiente ataque. Extendió las manos y un ki frío extremo estalló violentamente, centrándose en él. Momento helado. Sonidos crepitantes. Las temperaturas bajísimas descendieron al instante. La humedad del aire se congela rápidamente, formando una niebla blanca y cristalina. Inmediatamente después, una gran cantidad de hielo, como olas gigantescas, se expandió violentamente hacia los 3 monstruos a través del suelo, el aire e incluso restos de energía. El presidente feo quedó congelado en una horrible escultura de hielo, manteniendo su postura de ataque. La enorme boca de Gums quedó sellada a medias con una gruesa capa de hielo. La mayoría de los innumerables clones de Black Sperm también quedaron congelados al instante. Solo unos pocos cuerpos divididos, extremadamente rápidos, lograron retroceder y evadir a tiempo, pero aún estaban cubiertos de escarcha y sus movimientos se volvieron lentos. Sin embargo, la vitalidad y la intensidad energética de los monstruos de nivel dragón superaron con creces lo común. Se oyeron crujidos de inmediato desde la gruesa capa de hielo. Un poder aterrador surgió en su interior, y grietas como telarañas aparecieron rápidamente en la superficie congelada. A Lee King-Fen no le sorprenderá. Nunca imaginó que esta rápida congelación los atraparía por mucho tiempo. Su cuerpo ya había usado la fuerza de retroceso, transformándose en un rayo de luz que se elevó al cielo, ascendiendo instantáneamente cientos de metros. Desde su posición estratégica, su mirada aguda como la de un águila escudriñaba la distancia. Vio a Genos, Van y otros organizando al último grupo de héroes heridos para evacuar la zona lo antes posible. El vehículo mecánico del niño emperador también emitía luces intermitentes a lo lejos, indicando que la evacuación estaba prácticamente completa. Eso es suficiente. Abajo, boom. Chocar. 2 fuertes explosiones sonaron casi simultáneamente. Los músculos del presidente feo se expandieron por todo su cuerpo, rompiendo violentamente el hielo sólido que lo cubría, lanzando fragmentos de hielo por los aires. Gums usó su aterradora fuerza de mordida para masticar directamente la capa de hielo que sellaba su boca, emitiendo un rugido furioso. Los clones congelados de Black Sperm también salieron del hielo, uniéndose a los cuerpos divididos descongelados. Aunque se perdieron algunas células, esto fue insignificante comparado con su masa total. ¿Esa es toda tu fuerza? ¿Congelarnos y luego huir? El cuerpo principal de Black Sperm miró a Lee King-Fen en el aire, con una sonrisa burlona y maliciosa. Parece que solo eres un cobarde con pocos trucos. ¿Dónde está esa aura pretenciosa que tenías antes? El presidente feo rugió hacia el cielo. Baja aquí.
Te voy a convertir en pasta de carne. Las encías apuntó su enorme boca al cielo, rociando saliva corrosiva como una pistola de agua a alta presión, pero ésta se disipó rápidamente en los fuertes vientos de gran altitud. En lo alto del cielo, el fuerte viento azotaba la ropa de Li Qingfen, haciéndola ondear con fuerza. Con una mirada de desdén, miró a los tres monstruos dragón que gritaban abajo. ¿Correr? ¿Acaso correr necesito cuando lidio con basura como tú? Su voz no era fuerte, pero llegó a los oídos de todos los monstruos de abajo, con un aire de indiferencia condescendiente. Solo era un calentamiento, y estaba despejando el campo para no herir accidentalmente a quienes limpiaban los restos. Hizo una pausa y su mirada recorrió al feo presidente, a Guns y a Black Sperm, como si estuviera mirando a tres insectos a punto de ser aplastados. ¿Te gusta ver trucos, verdad? Li Qingfen levantó lentamente la mano derecha, con la palma hacia arriba. Una partícula de luz brillante, extremadamente pura, que parecía contener toda la luz del mundo, se condensaba y pulsaba en la punta de su dedo. Entonces abre bien los ojos y observa con atención lo que realmente... Su tono de repente se agudizó. El verdadero truco. En cuanto bajó la voz, el cuerpo entero de Li Qingfen, desde la punta de sus dedos, se desintegró de repente. No fue una lesión ni una disipación, sino una transformación en incontables partículas de luz brillantes, diminutas y llenas de energía aterradora. Estas partículas de luz, como luciérnagas invocadas o una nebulosa en los albores del universo, convergieron y se comprimieron hacia un solo punto en el aire a una velocidad asombrosa. En un instante, una gigantesca esfera de luz, de más de 100 metros de diámetro, cuyo brillo y majestuosidad desafían toda descripción, surgió de la nada donde Li Qingfen flotaba. Allí flotaba en silencio, como un sol en miniatura que descendía sobre el mundo, irradiando luz y calor infinitos, junto con una fluctuación destructiva que hacía temblar instintivamente a todos los seres vivos. La intensidad de la luz eclipsó el sol naciente de la mañana, y el mundo entero se tiñó de un blanco dorado puro. Abajo, la ira en el rostro del presidente feo se solidificó, transformándose en un horror indescriptible. Sintió una amenaza mortal proveniente de la esfera de luz, superando con creces cualquier ataque anterior. Gums detuvo su rugido sin sentido, queriendo instintivamente volver a enterrarse bajo tierra, pero la luz pareció atraparlo, sin dejarle dónde esconderse. Las características sonrisas burlonas desaparecieron por completo de los rostros de todos los clones de Black Sperm. Sus innumerables ojillos estaban abiertos de par en par, y sus cuerpos dorados incluso temblaban levemente. Sintió el grito de terror más primario emanando de su nivel celular. ¿Qué es esa cosa? La voz de Black Sperm tembló con un miedo sin precedentes. A lo lejos, los héroes, que ya se habían retirado a una distancia prudencial, quedaron atónitos ante la repentina aparición de este segundo sol, a pesar de estar separados por más de 10 li. La intensa luz les impidió mirar directamente al centro de la explosión, obligándolos a protegerse los ojos con sus armas o equipo. Sin embargo, la aterradora fluctuación de energía, que parecía originarse en la creación del mundo y ser capaz de purificarlo todo, se expande con claridad por las mentes y los cuerpos de todos. A Van se le erizaron los pelos, como si estuviera ante un desastre natural. Los sensores de Genos se alarmaron descontroladamente, y las lecturas de energía de su módulo de análisis alcanzaron su máximo al instante. Este nivel de energía, su voz mecánica estaba llena de asombro. El niño emperador apenas logró captar algunas imágenes periféricas con su equipo de observación remota, con su pequeño rostro pálido. Murmuró: «Este, es el poder del señor Li Qingfen. Esto ya, ha superado la definición de un desastre convencional de nivel dragón». El rey permaneció inexpresivo entre la multitud, pero sus puños apretados indicaban su confusión. Fubuki agarró con fuerza el brazo de su hermana Tatsumaki, pálida. Aunque conocía la fuerza de Li Qingfen, esta aura destructora de mundos aún la abrumaba. Tatsumaki, aunque gravemente herido, tenía una percepción más aguda. Sus ojos esmeralda miraban fijamente la esfera de luz y maldijo en voz baja: «¿Cuánto? Este tipo sigue escondiéndose». Al momento siguiente, el sol flotante se movió. No fue una explosión, sino una floración. Destello divino. Fue como si tal voz resonara entre el cielo y la tierra, o quizás fue solo una alucinación auditiva causada por la energía que alcanzó su máxima intensidad. Sin previo aviso, la gigantesca esfera de luz se comprimió hacia adentro hasta el extremo durante una fracción de una milmillonésima de segundo, y luego... auge.
No podría describirse como una explosión. Fue un torrente de luz, un tsunami de energía, la manifestación definitiva de la purificación y la aniquilación. Centrada en la esfera de luz, una barrera de luz hemisférica, indescriptiblemente pura y de 10 li de radio, se expandió instantáneamente. Todo lo que la barrera atravesó, ya fuera hormigón armado de las ruinas, restos de roca y tierra de la montaña, capas y tuberías subterráneas de roca, o incluso aire y polvo, se descompuso, vaporizó y redujo instantáneamente a sus partículas más básicas por la luz y el calor extremos en el momento del contacto, desapareciendo por completo. No había humo ni escombros, solo luz extrema y destrucción silenciosa. La velocidad de expansión del escudo de luz superó los límites de la visión. Todos solo vieron el infinito oro y blanco que llenaba su visión. Tras un breve instante de ordena, sus oídos se llenaron de un rugido aterrador que recorrió cielo y tierra, como si los cimientos del mundo se derrumbaran. El suelo bajo sus pies se sacudió violentamente como un parche de tambor golpeado por un martillo gigante. Incluso desde esa distancia, la intensa onda expansiva los empujó como un muro invisible, obligando a muchos héroes a tumbarse o a buscar refugio. La luz recomendada lo que parecía un siglo, pero también parecía solo unos pocos segundos. Cuando esa intensa luz destructiva finalmente comenzó a desvanecerse y disiparse, la gente finalmente se atrevió a levantar apenas la cabeza y mirar hacia el centro de la explosión. Entonces todos se quedaron sin aliento y se quedaron congelados en el lugar. Hasta donde alcanzaba la vista, el distrito C7 y su vasta área circundante, que originalmente eran ruinas, cráteres y los restos de la asociación de monstruos, ahora eran completamente planos. Sí, completamente plano. Era como si un par de manos divinas hubieran usado la regla más precisa para limpiar cada protuberancia, depresión y desorden en una radio de 10 millas. El suelo se había vuelto tan liso como un espejo, exhibiendo una extraña textura vidriosa que reflejaba la luz tenue del cielo. Salvo la tierra a 10 millas de donde se encontraban, todo dentro de su campo de visión estaba vacío y limpio, escalofriantemente limpio. Presidente feo, encías, esperma negro, y todo lo que pudiera haber existido en esa zona había desaparecido. No había restos, ni rastro, como si nunca hubieran existido. Un silencio sepulcral envolvió el campamento de los héroes. Solo se oía el débil gemido del viento que soplaba sobre el suelo cristalino. ¿Es esto realmente algo que un humano puede hacer? Susurró a alguien con voz temblorosa. Por suerte, también es un héroe. Otra voz habló con miedo persistente, expresando los pensamientos de todos. Si un enemigo poseyera este poder, sería una pesadilla inimaginable. Van exhaló una larga bocanada de aire turbio, con expresión compleja. Genos examina en silencio la zona aplanada, mientras un torrente de datos pasaba velozmente por sus ojos, culminando en una silenciosa maravilla. El niño emperador se sentó en el suelo con un golpe sordo, secándose el sudor frío de la frente, sintiendo alivio y una profunda sensación de asombro. Fubuki se cubrió la boca, las lágrimas corrieron por sus mejillas en algún momento, por la sorpresa, por el miedo persistente y por una misteriosa preocupación. ¿Cuál era el precio por usar tal poder? Tatsumaki frunció los labios, mirando esa zona absolutamente nivelada de destrucción, sus ojos parpadearon, sin saber qué estaba pensando. Sin embargo, en este momento, Li Qingfen no era consciente en absoluto de la conmoción y el miedo del mundo exterior. En el instante final, cuando el destello divino irrumpió y su conciencia se fusionó por completo con las partículas de luz para liberar ese golpe destructivo, no sintió agotamiento, sino una extraña sensación de desapego. Fue como si una parte de su esencia hubiera sido lanzada a una dimensión desconocida junto con esa luz suprema. Mareo. No era debilidad física, sino una sensación de dislocación espacial y trance mental. Sacudió la cabeza, intentando disipar el mareo, solo para encontrarse en un entorno completamente desconocido. Bajo sus pies no se encontró el suelo de cristal fundido, ni el cielo ni las figuras de los héroes a lo lejos. A su alrededor había una luz infinita, suave, pero no deslumbrante. Esta luz no era estática. Fluía y se concentraba como una niebla viva, formando un mar de luz, o mejor dicho, un extraño espacio compuesto puramente de luz. Este lugar es. Li Qingfen miró a su alrededor con atención, su Sharingan se activó instintivamente y el Sharingan de 3 tomos giró lentamente mientras intentaba ver a través de la esencia de esta luz. Pero hasta donde alcanzaba la vista, solo había luz.
Esta luz no parecía una ilusión, sino una extraña existencia más cercana a la energía del origen, pero con algún tipo de atributo de conciencia. Extendió la mano tímidamente para tocar una suave bola de luz que flotaba cerca y que era ligeramente más densa que el resto. Como si tuviera conciencia, la bola de luz tembló levemente al tocarla con su dedo. En lugar de alejarse, se envolvió alrededor de su dedo como un líquido viscoso. Lo que sorprendió aún más a Li Qingfen fue que sintió claramente que la energía dentro de su cuerpo ya fuera el calor de la fruta magma, la energía luminosa de la fruta destello, el aliento frío de la fruta congelación o el flujo del Aki experimentaba una pérdida imperceptible, como si la bola de luz la absorbiera silenciosamente. Aunque la cantidad era extremadamente pequeña, el proceso fue tan natural y armonioso que apenas lo habría notado si su percepción no fuera tan aguda. ¿Qué es esto? Li Qingfen sacudió la mano de inmediato, queriendo sacudirse la bola de luz. Pero esta era excepcionalmente flexible y viscosa. No solo no se la quitó, sino que aprovechó el impulso para rebotar, como un puñetazo ligero que llegó directamente a su nivel mental, golpeándole suavemente el brazo. No hubo impacto físico, pero Li Qingfen sintió que su conciencia se ondulaba ligeramente, como una pequeña piedra arrojada a un estanque de agua tranquila. Esta bola de luz no solo puede absorber energía sino también atacar o influir directamente en la conciencia. La alerta de Li Qingfen alcanzó su punto máximo de inmediato. Hizo circular activamente la energía en su cuerpo, liberando ligeramente su Aki del conquistador para formar una capa invisible de protección mental, mientras agarraba con fuerza, presionando contra su palma la bola de luz que intentaba seguir envolviéndolo. Justo cuando estaba poniendo todo su esfuerzo en suprimir esa extraña luz, la niebla de luz que fluía frente a él de repente se separó hacia ambos lados. Una silueta humana borrosa, perfilada por una luz aún más condensada, emergió lentamente de las profundidades de la neblina. La silueta era esbelta y grácil, claramente una figura femenina. Estaba completamente envuelta en un halo suave pero impenetrable, su rostro era indistinto, con solo un par de ojos que parecían formados de pura esencia de luz. En el momento en que esos ojos se encontraron con el Sharingan de 3 tomos de Li Qingfen, auge. Una corriente de conciencia millones de veces más fuerte que la anterior bola de luz, incomparablemente dominante, fría y elevada, como una galaxia en explosión, se estrelló directamente en la mente de Li Qingfen sin previo aviso. Esta corriente de conciencia no era lenguaje, sino un impacto mental más fundamental, lleno de indiferencia, indagación y una innegociable sensación de tomar, como si contemplara algo propio. Estaba tratando de asimilar, sobreescribir e incluso tomar el control del cuerpo y la conciencia de Li Qingfen. Un intenso dolor mental lo golpea. El Sharingan de Li Qingfen giró violentamente, y el fantasma de Susanoo casi se manifestó en su espacio consciente. Dejó escapar un gemido ahogado, soportando la conmoción mental y el torrente frío que casi ahogaba su conciencia. Se mordió la punta de la lengua con fuerza. El dolor agudo aclaró su mente al instante. Miró fijamente la silueta borrosa de la mujer de luz, confiando en su tenaz fuerza de voluntad para hacer retroceder temporalmente el torrente invasor de conciencia. Diu Lei Lou Mou, ¿quieres apoderarte de mi conciencia y mi cuerpo? ¿Quieres fusionarte? Bien entonces. A los ojos de Li Qingfen, el Sharingan de 3 tomos giraba frenéticamente. En ese mar puro de luz, su conciencia irrumpió con una asombrosa voluntad de resistencia. La fría y elevada corriente de conciencia de Psicos fluyó como una galaxia, intentando constantemente erosionar y asimilar su ego. Sin embargo, la terquedad inherente a su alma de transmigrador, combinada con la resiliencia que Saitama le había forjado a lo largo de los años, explotó por completo en ese momento. Te dejaré fusionarte tanto como quieras. No fue una defensa pasiva, sino un asalto activo. En el choque de conciencias, el cuerpo de Li Qingfen se abalanzó hacia adelante, ignorando los orbes de luz que lo enroscaban para absorber su energía, y cargó directamente contra la borrosa silueta femenina de luz. En este espacio compuesto de pura energía mental y energía, la forma de la conciencia lo era todo. Extendió las manos, una oleada de asombro recorrió la conciencia de Psicos. No esperaba que el espíritu de este humano se mantuviera tan formidable tras un ataque a esa magnitud, y mucho menos que no tuviera dificultades para escapar, pero, ¿contraatacar? Li Qingfen ya se había abalanzado sobre él, aferrándose con sus manos a los hombros de la silueta como tenazas de hierro, si es que acaso se les podía llamar hombros.
Luego, con un feroz lanzamiento por encima del hombro, que se transformó en una supresión más profunda dentro del espacio mental, sujetó con fuerza la silueta que representaba la conciencia primaria de Psicos contra la superficie del mar de luz que fluía abajo. El mar de luz se onduló violentamente. ¿No querías fusionarte? ¿No querías apoderarte de mi cuerpo y mi poder? La conciencia de Li Qingfen rugió con una ferocidad casi primitiva. Ven. Te complaceré. Ya no resistía la corriente invasora de conciencia. En cambio, desmanteló activamente sus defensas mentales, pero ya no para permitir que la otra parte lo consuma, sino al revés. Utilizándose como un horno, de forma más violenta y dominante, devoró, aplastó y se fusionó con esa porción de la conciencia de Psicos. Fue como si dos inundaciones chocaran. No se trataba de quién podía desviar mejor la corriente, sino de quién podía ahogar mejor a la otra. No, ¿cómo es posible? Tu espíritu, la conciencia de Psicos tembló violentamente, pasando de la nobleza indiferente al terror. De hecho, había aprovechado el momento en que el espíritu y la energía de Li Qingfen se agotaron brevemente tras lanzar su movimiento definitivo para invadir, intentando convertir a este humano con un potencial aterrador en un recipiente y alimento para su resurrección o evolución. Pero había calculado mal dos cosas. Primero, la resistencia mental de Li Qingfen superaba con creces la de la gente común, y estaba protegida por el Sharingan, un Denjutsu que involucra específicamente poder espiritual. Segundo, subestimó la crueldad que este tipo llevaba dentro. Cruel consigo mismo, y aún más con sus enemigos. En ese momento, Li Qingfen era como una bestia herida que se había vuelto aún más feroz, hundiendo sus dientes en la garganta del cazador. Su conciencia era una mezcla del calor del magma, la frialdad del hielo, el brillo de la luz y la densidad de la gravedad, junto con el aura dominante de Aosoku. Bajo su mando, todos estos rasgos se transformaron en un torrente caótico y dominante, que se adentraba en el núcleo de la conciencia de Psicos. ¡Ac! Un grito silencioso resonó en el espacio mental. La silueta de Psicos forcejeó y se contorsionó violentamente, intentando liberarse y recuperar el dominio. Pero Li Qingfen la reprimió sin piedad, convirtiendo este choque de conciencias en la forma más primitiva y cruda de devoración y contradevoración. El mar de luz se agitó mientras innumerables orbes de luz se agitaban, se rompían y se reorganizaban, reflejando esta masacre espiritual increíblemente peligrosa. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado, el tiempo no tenía sentido en el espacio mental, mientras el agitado mar de luz se calmaba gradualmente. Los esfuerzos de Psicos se debilitaron cada vez más. Esa borrosa silueta femenina se volvió tenue y delgada, hasta volverse casi transparente. Solo quedaba un diminuto y débil núcleo de conciencia, firmemente aprisionado dentro del poder mental de Li Qingfen, incapaz de causar más problemas. En cuanto a Li Qingfen, tras completar esta fusión inversa y supresión, sintió una extraña sensación de plenitud. No se trataba de un aumento de poder, sino de la adición de algunos fragmentos diversos a nivel mental. Técnicas de aplicación más profunda de la psicoquinesis, algunas percepciones distorsionadas del potencial humano y de Dios, y algunos restos de memoria de Psicos, los destrozó y filtró toscamente, absorbiendo solo los nutrientes que le eran útiles. El resto, perteneciente a la voluntad individual de Psicos, fue reprimido en un rincón de su mente por su poderoso ego, para no resurgir jamás. Lentamente abrió los ojos. Una apertura de los ojos a nivel mental. En el mar de luz, la manifestación de la conciencia restante de Psicos yacía como una muñeca rota, inmóvil, emitiendo una tenue luz de desesperación. Sus ambiciones de conquista, evolución y trascendencia se hicieron añicos en ese instante. Incluso su propia conciencia había quedado cautiva de otra. Li Qingfen observó esta escena. Tú mismo buscaste esto, su pensamiento se transmitió claramente, no me culpes. Bien entonces. Timbre. Se ha detectado una victoria aplastante en la conciencia del anfitrión. La resistencia mental ha aumentado significativamente y la compatibilidad entre el Sharingan y el espíritu del anfitrión se ha fortalecido. Timbre. Las firmas vitales de los monstruos de nivel Dragon Gumshyugili presidente en el campo de batalla sector C7 han desaparecido por completo. El anfitrión las comprobantes como bajas. Comienza la liquidación de recompensas. Felicidades, anfitrión. Ha obtenido 8 puertas internas. Esta técnica puede superar los límites físicos y obtener un poder inmenso al instante, pero supone una carga extrema para el cuerpo. Úsala con precaución. Felicitaciones, anfitrión.
Gracias a la victoria en el intenso enfrentamiento mental, el poder ocular del Sharingan ha experimentado una mejora fundamental. Se cumplieron las condiciones de evolución. El Sharingan de 3 tomos ha evolucionado al Mangekyou Sharingan. El anfitrión ahora puede usar todas las técnicas del Mangekyou Sharingan que han aparecido, nota. El desarrollo de habilidades específicas y la carga depende de la condición del anfitrión. La voz mecánica y clara del sistema resonó en la mente de Li Qingfen. Li Qingfen estaba inicialmente eufórico. Las 8 puertas interiores. Era una técnica de alto nivel para arrebatos físicos. Aunque los efectos secundarios eran grandes, sin duda era un arma afilada para cambiar las tornas en momentos críticos. El Mangekyou Sharingan supuso un cambio cualitativo aún mayor. No solo aumentó considerablemente su poder ocular, sino que ahora podía usar esos geniales y poderosos Mujutsu exclusivos. Un momento. De repente se dio cuenta de la lista de asesinatos proporcionada por el sistema. Solo Guns y el presidente feo. ¿Y qué hay de Black Sperm? El corazón de Li Qingfen se encogió. Ese tipo con la mente perversa que podía dividirse infinitamente, ¿sobrevivió al impacto directo de destello divino? Su conciencia se retiró rápidamente del mar de luz y regresó a la realidad. La sensación de mareo y desplazamiento espacial volvió, pero mucho más leve que antes. La escena ante él cambió. El inmenso mar de luz se desvaneció, reemplazado por el cielo del mundo real y la vasta tierra vitrificada, lisa como un espejo, que se extendía debajo. Soplaba una brisa que traía consigo el peculiar aroma a abrasador calor. Anuncio problemático. Repórtalo aquí. Flotó alto en el cielo, su cuerpo se sintió algo vacío, una reacción natural al consumo excesivo de energía, pero su espíritu estaba excepcionalmente claro y activo debido a la cosecha inesperada y las recompensas del sistema que acababa de recibir. Inmediatamente bajó la mirada, observando el borde del área que acababa de arrasar. Efectivamente, lejos del centro de la explosión y cerca del límite del campo de batalla original, 3 figuras se enfrentaban ferozmente. Se movían tan rápido que dejaban imágenes residuales en el suelo cristalino, y los sonidos de sus colisiones apenas se oían incluso a distancia. Li Qingfen enfocó su mirada y su Sharingan se activó automáticamente para acercar el campo de visión y enfocarlo nítidamente. En un lado de la batalla se encontró un monstruo blanco puro, de tez atlética y bien proporcionada, y expresión fría. Exudaba un aura aún más refinada y poderosa que la de su anterior forma negra. Esperma platino, mal blanco. En realidad, no había muerto. En cambio, había completado una mayor fusión celular y evolución en una situación desesperada. Al otro lado había un monstruo cuya postura cambiaba y se ajustaba constantemente, luchando con un estilo violento y salvaje y un ritmo peculiar de artes marciales. Garou. Su estado actual era claramente más peligroso. La obsesión y el deseo de destrucción en sus ojos casi se desbordaban al entrar en un estado más profundo de monstruización, o mejor dicho, de frenesí de artes marciales. El tercero era un héroe de clase S que vestía un traje de combate blanco ajustado, con una larga cabellera dorada y empuñaba un arma extraña. Flash. Conocido por su velocidad, intentaba intervenir en la lucha entre el mal blanco y los Garou, pero estaba claramente en desventaja. Esperma negro, no, ahora es mal blanco. ¿De verdad resistió las secuelas del destello divino? ¿E incluso evolucionó? Li Qingfen frunció ligeramente el ceño. Garou también está involucrado en esto, y Flash también está aquí. En el campo de batalla, la velocidad y el poder de Mal Blanco habían alcanzado un equilibrio asombroso. Cada golpe era conciso y eficiente, con una fuerza penetrante aterradora. El estilo de combate de Garou era aún más impredecible, como si instintivamente adivinara los movimientos de su oponente para contrarrestarlos. El prototipo de su puño asesino del dios de la calamidad monstruosa ya se manifestaba con un poder aterrador. Aunque Flash era rápido, sus ataques a menudo eran bloqueados por la fuerza y los reflejos de Mal Blanco, o desviados por el extraño ritmo de las artes marciales de Garou. En la pelea a 3 bandas, ráfagas de energía se disparan en todas direcciones, dejando nuevos hoyos y grietas poco profundas en el suelo que parecía vidrio. Demasiado lento. Gritó White Evil con frialdad. Detectando un pequeño fallo en el veloz movimiento de Flash, lanzó un puñetazo recto, simple y sin adornos, que llegó primero a pesar de haber sido lanzado segundo, impactando con precisión a Flash en el abdomen. ¡Puaj! Sorprendido, Flash sintió una oleada de dolor intenso. Salió volando como una bala de cañón, abriendo una larga zanja en el suelo.
Apenas logró detenerse, hundiendo su arma en la tierra, con sangre manando de la comisura de su boca. Era evidente que había sufrido heridas importantes. Héroe, me estorbas. White Evil miró a Flash antes de volver a fijar la mirada en Garou. Eres muy interesante. Pero este es el final. Garou sonó ferozmente, limpiando la sangre de origen desconocida del rostro. Lo interesante, eres tú. Tantos individuos reunidos en un todo. Será muy satisfactorio hacerte pedazos. Los dos chocaron de nuevo al instante. El sonido de sus puños y patas al chocar fue denso como una tormenta, y las ondas de choque se extendieron en círculos. El poder y la velocidad absolutos del mal blanco contra las extrañas artes marciales y la violenta intención de batalla de Garou. Lucharon hasta el punto de estancarse, sin poder tomar la delantera por el momento. Li Qingfen observaba desde el aire, evaluando la fuerza de ambos bandos. La fuerza de White Evil está definitivamente en el nivel superior del dragón, quizás incluso cerca de la cima. Garou, su ritmo de crecimiento es demasiado extraño. Claramente no era tan fuerte antes. Se preparó para descender y acabar primero con White Evil, y luego con Garou, quien era un factor inestable. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de moverse, retornar. Desde la distancia, a mayor profundidad, cerca del núcleo de la antigua sede de la Asociación de Monstruos, se escuchó un rugido sordo, tan intenso que parecía como si una placa continental entera se estuviera desplazando. El sonido fue tan inmenso que hizo que la tierra, recién asentada y cristalina, volviera a temblar levemente. Entonces, bajo la atenta mirada de Li Qingfen, Flash en apuros, y White Evil y Garou en batalla, el suelo de repente se abultó y se rompió. Un cuerpo aterrador de proporciones inimaginables, con un diámetro que probablemente superaba los 100 metros, emergió del suelo. Su caparazón era de un antiguo oro oscuro, cubierto de profundos y espeluznantes patrones. Cada segmento de su torso era como una cordillera, y sus miles de pares de patas rasgaban la tierra con facilidad al moverse. Su cabeza era espantosa y aterradora. Sus mandíbulas emitían un hedor nauseabundo y una presión ancestral y maligna al abrirse y cerrarse. Lo más impactante fue la fluctuación de energía que emitía. Vasta como el mar e insondable. Superó con creces a cualquier monstruo anterior, provocando que incluso el recién evolucionado mal blanco y el Garou enloquecido detuvieran su lucha al instante y miraran con recelo. La gigantesca criatura, parecida a un insecto, alzó parte de su cuerpo y observó las figuras con forma de hormiga que se alzaban debajo. Una voz antigua y majestuosa, que parecía provenir del albor de los tiempos, retumbó entre el cielo y la tierra. Soy, el sabio Cien Pies. Tras haber dormido en las líneas ley durante siglos infinitos, siento el resurgimiento de la malevolencia del mundo y el marchamiento de todas las cosas. Es hora del regreso de nuestra especie. Pequeños seres vivos, sean testigos del poder de un inmortal. Sus palabras estaban llenas de antiguas autorreferencias y de una indiferencia altiva y poderosa, como si simplemente estuviera enunciando una ley de la naturaleza. Garou alzó la vista hacia este monstruo que apareció repentinamente, cuyo tamaño y aura eran exagerados al extremo. La violenta intención de batalla en sus ojos no se extinguió. Ardió aún más ferozmente. Se lamió los labios, revelando una sonrisa salvaje y emocionada. ¿Un inmortal? Me da igual lo que seas. Sus piernas se doblaron ligeramente, el suelo debajo de él se hizo añicos y se disparó hacia el cielo como una bala de cañón, apuntando directamente a la articulación del torso levantado del sabio Cien Pies. Puño asesino del dios de la calamidad monstruosa. Garou rugió, condensando toda su retorcida comprensión de las artes marciales, su violento poder de monstruo y su obsesivo deseo de destrucción en un solo golpe. Dondequiera que el puño pasara, el aire se comprimía e ionizaba al máximo, emitiendo un grito como el lamento de fantasmas y dioses. El poder de este golpe era claramente más aterrador que cuando luchó contra el mal blanco. Era la explosión total de su estado actual. Un destello de sorpresa pareció atravesar los enormes ojos compuestos del sabio Cien Pies. Claramente, no esperaba que este pequeño bicho se atreviera a atacar, y la velocidad de este golpe, ¡boom! El puño de Garou se estrelló con fuerza contra una articulación del caparazón del sabio Cien Pies. Grieta. Se escuchó un estruendo ensordecedor al mameluco. Ese caparazón increíblemente duro y antiguo fue abollado y agrietado por el puñetazo de Garou. Finas grietas se extendieron como una telaraña. El enorme cuerpo de sabio Cien Pies se sacudió violentamente, emitiendo un sonido bajo que mezclaba dolor e ira.
Ah, ¿sí? ¿De verdad puedes herir mi cuerpo inmortal? La voz del sabio cien pies transmitía una furia evidente. Hormiga, ha provocado un inmortal. Sin embargo, antes de que Garou pudiera sentirse triunfante o continuar, una niebla verde oscura brotó repentinamente de las grietas del caparazón herido del sabio cien pies. La niebla desprendía un olor penetrante y dulzón, y se movía a una velocidad increíble, envolviendo a Garou al instante. Uf, esto es. La expresión de Garou cambió drásticamente. Contuvo la respiración de inmediato, pero las partes de su piel que tocaban la niebla sintieron un dolor abrasador y agonizante. Aún más aterrador, una energía siniestra y venenosa fluyó por sus poros hacia su cuerpo, destruyendo sin control sus meridianos y órganos internos, e incluso erosionando su energía de monstruo. El miasma venenoso, acumulado en las líneas Ley durante miles de millones de años, corroe los huesos y consume el alma. Incluso a los dioses y a los inmortales les resulta difícil resistirse. Resonó la fría voz de sabio cien pies. Garou se arrodilló sobre una rodilla, tosiendo varias bocanadas de sangre contaminada, impregnada de una neblina venenosa de color verde oscuro, pero su mirada permaneció fija en el sabio cien pies en el cielo. Ese veneno era ciertamente aterrador, corroyendo su cuerpo, pero su inquietante adaptabilidad y su físico monstruoso desarrollaban resistencia a una velocidad increíble, con la destrucción y la regeneración en una feroz tira y afloja en su interior. ¿Veneno? Garou sonó ferozmente, tambaleándose al enderezarse de nuevo, con el tejido de granulación retorciéndose para reparar las partes dañadas de su cuerpo. Este tipo de cosas, solo me harán más fuerte. Respiró hondo, la energía de su cuerpo circulaba con mayor violencia, como si quisiera romper con fuerza las restricciones del veneno para lanzar otro ataque contra el sabio cien pies. Los ojos compuestos del sabio cien pies permanecieron indiferentes mientras ajustaba ligeramente su cuerpo, preparándose para el contraataque ante pequeño insecto testarudo, mientras una niebla venenosa se formaba entre los huecos de su caparazón. Pero ocurrió otra anomalía. A lo lejos, una enorme piscina de agua, ya llena de agujeros de las diversas batallas e incluso conectada al océano, comenzó a agitarse violentamente. Un enorme monstruo compuesto de agua cristalina con un extraño núcleo en su centro, agua natural, absorbía frenéticamente el agua del mar. Su volumen se expandió rápidamente como un globo, y su forma evolucionó de una masa de agua relativamente fija a un enorme y turbulento elemental de agua. El mar natural. Carecía de conciencia clara, solo una sed instintiva de energía vital y un deseo de destrucción. El mar natural evolucionado, con un volumen aterrador de agua capaz de sumergir una ciudad y la agresividad de cañones de agua a alta presión, se abalanzó sobre el centro del campo de batalla, donde las reacciones energéticas eran más intensas. La zona donde se encontraban el sabio cien pies, los Garou y Li Qingfen. A su alrededor aparecieron fantasmas de olas imponentes. Su poder era realmente sobrecogedor. El sabio cien pies y Garou, que apenas habían llegado a un punto muerto, sintieron simultáneamente una amenaza masiva proveniente de otra dirección. La expresión de Garou se ensombreció aún más. Por muy engreído que fuera, enfrentarse a dos monstruos de este nivel simultáneamente suponían una presión sin precedentes. Incluso la atención del sabio cien pies se distrajo parcialmente. No se atrevió a ignorar por completo el volumen físico puro y el impacto del mar natural. Así como el caos multipartidista complicó aún más la situación, la mirada de Li Qingfen se desvió hacia el borde donde se extendía el mar natural. Vio a un hombre calvo con un traje de superhéroe kaki y una capa blanca corriendo hacia el mar natural a una velocidad que parecía lenta, pero en realidad era increíblemente rápida. Su rostro no mostraba ninguna expresión, casi aburrido. Era Saitama. Hermano. Gritó Li Qingfen. La voz no era fuerte, pero fue suficiente para que Saitama la oyera. Saitama lo miró y se acercó, pero no aminoró el paso. Li Qingfen lo entendió y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Te ayudaré. Antes de que su voz se apagara, su figura ya se había desvanecido en lo alto del cielo. Al instante siguiente, como si se teletransportara, apareció sobre la enorme superficie del abrazado mar natural. Bajo él se extendía el torrente abrazado, una masa de agua aterradora capaz de aplastar fácilmente un acorazado, pero Li Qingfen se mantuvo firme como una montaña, usando el paso lunar y la levitación de energía luminosa. El mar natural pareció percibir la repentina aparición de energía vital sobre él.
La enorme masa de agua hirvió al instante, y varias columnas de agua a alta presión de más de 10 metros de diámetro y velocidades comparables a las de proyectiles supersónicos se lanzaron hacia Li Qingfen desde diferentes ángulos. Simultáneamente, más agua de mar intentó formar remolinos para engullirlo. La edad de hielo. Li Qingfen no esquivó el ataque. Simplemente pronunció dos palabras con calma. Apretó las manos y el poder de la fruta congelante en su interior se liberó con una magnitud y una eficacia sin precedentes. El aire gélido no se expande en rayos ni olas. En cambio, con él como centro, actuó como un dominio cero absoluto invisible, envolviendo instantáneamente toda la superficie del mar. Crujido, crujido, crujido. El ensordecedor sonido de la rápida congelación resonó por los cielos y la tierra. En ese instante, él pareció tiempo detenerse para el agitado y agitado mar natural. Bajo los pies de Li Qingfen, un hielo azul cristalino se expande frenéticamente en todas direcciones a una velocidad inalcanzable. No era solo hielo superficial. Desde el núcleo hasta la superficie, desde cada molécula de agua, se congela instantáneamente por el frío extremo. En un instante, el mar natural que estaba a punto de sumergirlo todo se transformó en un imponente iceberg gigante que reflejaba una luz brillante bajo el sol. Mantuvo su forma turbulenta desde entonces, pero perdió por completo toda vitalidad y amenaza, convirtiéndose en una silenciosa obra de arte de hielo. Las columnas de agua a alta presión dirigidas a Li Qingfen también se congelaron en el aire, convirtiéndose en varias puntas de hielo que sobresalían del iceberg. Esta escena no solo dejó atónitos a los Garou y a Flash, que forcejeaban, sino que incluso hizo que el sabio Cien Pies, que estaba preparando una niebla venenosa, se detuviera. Por primera vez, una emoción similar al asombro apareció en sus ojos compuestos. Esta magnitud de congelación instantánea, fue prácticamente un milagro. En ese momento, Saitama corrió al pie del iceberg. Miró el espectacular iceberg, luego a Li Qingfen flotando en el aire y ascendiendo. Oh, está congelado. Entonces lo romperé. No se utiliza ninguna postura especial. Simplemente lanzó un golpe simple y directo a la base del iceberg. Movimiento asesino. Golpe serio. No había luz radiante, ningún presagio de una explosión de energía. Pero en el momento en que el puño de Saitama tocó ligeramente el iceberg, se escucha un golpe sordo e indescriptible, como si el espacio mismo se sacudiera. Inmediatamente después, apareció una pequeña grieta en el punto de contacto. Entonces, como si estuviera poseída por la vida y la voluntad, la grieta se expandió frenéticamente a cada rincón del iceberg en una milimillonésima de segundo. En el instante siguiente, el enorme iceberg, formado a partir del mar natural y comparable en volumen a una montaña, se convirtió silenciosamente en finísimos cristales de hielo. No hubo una explosión masiva ni fragmentos de hielo despedidos. Solo un cielo repleto de brillantes cristales de hielo y copos de nieve que descendían lentamente, como si cayera una magnífica nevada de polvo de diamante. El monstruo de nivel dragón superior, el mar natural, que antaño había sido una amenaza enorme, junto con su enorme masa de agua, fue congelado por un hermano y destrozado por el puñetazo del otro. Fue completamente borrado del mundo, sin dejar rastro. ¿Está resuelto? Flash se agarró el abdomen herido, mirando con incredulidad los cristales de hielo que caían del cielo. White Evil permaneció en silencio, su rostro frío e inexpresivo, pero sus pupilas ligeramente contraídas delataban su conmoción interior. El más sorprendido de todos no fue otro que el sabio Cien Pies. Su enorme cuerpo exhibía un leve temblor. Como un inmortal que había despertado de un largo letargo en las antiguas líneas Ley, se enorgullecía de haber visto innumerables formas de poder, pero la escena que tenía ante sí excedía por completo su comprensión. Ese humano calvo simplemente había lanzado un puñetazo tan discreto, ni siquiera había sentido una fluctuación de energía particularmente fuerte, pero ese iceberg y el núcleo de ese monstruo habían sido completamente aniquilados. Esto no se ajustaba a ninguna ley de poder. No, imposible, ¿qué poder es ese? La antigua voz del sabio Cien Pies tenía una matiz vacilante que ni siquiera él había anotado. Sus enormes ojos compuestos miraban fijamente al hombre calvo que bajaba lentamente el puño con una expresión de bien hecho, y al apuesto joven que había descendido del cielo para estar a su lado. Justo cuando el sabio Cien Pies perdió la compostura debido a esta escena que desafiaba su cognición, cayendo en un breve momento de aturdimiento. Una apertura. Un gruñido bajo, reprimido por un dolor extremo y una furia frenética, resonó. Era Garou.
Aunque también estaba impactado por la sobrecogedora fuerza del puñetazo de Saitama, sus instintos de combate innatos y su obsesión le permitieron aprovechar esta fugaz falla. Aprovechando el momento en que la atención del sabio cien pies se distrajo y su mente se tambaleó, exprimió con fuerza el último poder de su cuerpo, sin dudar ni siquiera en estimular aún más el proceso de monstruización, usando temporalmente las toxinas invasoras como combustible para quemar. Su cuerpo sufrió otra mutación. Sus músculos se abultaron y se retorcieron, le sobresalieron espolones óseos y su aura se volvió aún más caótica y peligrosa. El suelo cristalino bajo sus pies se hizo añicos con un estruendo al transformarse en una imagen residual distorsionada, lanzándose directamente hacia las articulaciones del cuerpo del sabio cien pies, cuya defensa se había relajado ligeramente debido al asombro. El mismo lugar donde se había roto antes. Esta vez, ya no era el típico puño asesino del dios de la calamidad monstruosa. Sus brazos parecían transformarse en los órganos depredadores más horribles, con espolones óseos afilados que se extendían desde las yemas de sus dedos, entrelazados con energía distorsionada de color negro y rojo, con la determinación de destrozarlo todo. PSH. Se escuchó un sonido sordo y desgarrador. El brazo mutado de Garou se abrió paso a través de la grieta en el caparazón del sabio cien pies. Entonces, antes de que éste pudiera emitir un grito de dolor e intentar contraatacar, estalló con un poder aterrador y atacó violentamente hacia ambos lados. Crack. Boom. Ese caparazón increíblemente duro, imbuido de energía ancestral, junto con el horrible tejido muscular subyacente, que parecía el tronco principal de una cordillera, fue desgarrado por el golpe mortal de Garou, creando una herida aterradora de decenas de metros de largo. Sangre ancestral, de un dorado oscuro como la lava, brotó como una cascada, empapando a Garou, pero a este no le importó en absoluto. Sus ojos solo reflejaban una sensación de placer frenético. Aruk. El sabio cien pies emitió un rugido de dolor estremecedor, su enorme cuerpo se retorció violentamente por la agonía, haciendo que la tierra bajo sus pies se agrietara y se derrumbara. Jamás imaginó que un bichito así lo heriría tan gravemente. Mientras tanto, Saitama y Li Qingfen, tras haber derrotado fácilmente a Mar Natural, caminaban hacia el centro del campo de batalla, donde se encontraban el sabio cien pies y los Garou. Saitama caminaba lentamente con las manos en los bolsillos, mientras Li Qingfen lo seguía, moviendo las muñecas y observando el campo. Justo cuando ambos pasaban por una pendiente vidriada, se encontraron cara a cara con Garou, que acababa de completar su hazaña de desgarro, cubierto de sangre, jadeando por respirar, pero con ojos aún más enloquecidos y peligrosos. Garou también los vio. Su mirada se posó en Li Qingfen por un instante, pero su hostilidad se vio inmediatamente atraída por la apariencia sencilla, incluso algo tonta, de Saitama. Quizás fue la impresión persistente del puñetazo de Saitama, o quizás sus propios instintos de batalla, pero sintió que este tipo calvo era el más fuerte y el símbolo que más valía la pena destruir. Garou miró a Saitama con horror. Las heridas de su cuerpo sanaban rápidamente, pero su aura seguía aumentando, volviéndose aún más inestable y poderosa. Ese golpe de ahora, fue muy interesante. Ven a pelear conmigo. Saitama parpadeó, miró a Garou y se rascó la cabeza. ¿Quién eres? Basta de charla. Garou gruñó y no dijo nada más. Su figura desapareció al instante, y al instante siguiente, apareció frente a Saitama. Un potente puñetazo, que fusionaba la esencia del puño aplastador de rocas corriente de agua, pero estaba completamente distorsionado y mutado, se dirigía hacia el rostro de Saitama. El viento del puñetazo atravesó el aire, con una potencia mucho mayor que la de su lucha contra Mal Blanco. Saitama parecía aturdido por un momento, pero su cuerpo naturalmente se inclinaba ligeramente hacia un lado. Estallido. El puño de Garou rozó la cabeza calva de Saitama y falló. El viento del golpe abrió una profunda zanja en el suelo vidriado detrás de él. Tras fallar su golpe, Garou no se detuvo ni un segundo. Un ataque aún más frenético se desató como una tormenta torrencial. Puñetazos, patadas, codazos, rodillazos, cada golpe era astuto y despiadado, con la inmensa fuerza de un monstruo y una filosofía de artes marciales distorsionada, moviéndose tan rápido que los héroes comunes no podían ver ni una sombra. Sin embargo, en medio de esa tormenta de puños y patadas, Saitama simplemente se balanceaba de izquierda a derecha y se movía de un lado a otro con cierta torpeza, levantando ocasionalmente un brazo para parar.
Los ataques de Garou, capaces de destrozar montañas y desde rocas, impactaban en su cuerpo con sordos pum, 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 pero no conseguían hacerle retroceder ni un solo paso, y mucho menos dejarle cicatrices. Ni siquiera la capa de Saitama tenía una sola arruga. ¿Por qué no puedo golpearlo? ¿Por qué no puedo hacerle daño? Cuanto más luchaba Garou, más alarmado y furioso se ponía. La velocidad, la fuerza y la técnica de las que se enorgullecía parecían un chiste ante este hombre calvo. El oponente era como una montaña inamovible, un mar sin fondo. Eres demasiado lento. Tras esquivar con facilidad otra de las patadas consecutivas de Garou, Saitama finalmente habló, con un tono tan monótono que casi resultaba aburrido. Y hay demasiadas oportunidades. Estas palabras encendieron por completo la furia y la obsesión de Garou. Aruk. Rugió mientras su mutación se intensificaba. Su forma cambió de nuevo, volviéndose más alto, sus músculos más espantosos y sus espolones óseos más densos, y su aura ascendió a otro nivel. Había entrado en un nivel más profundo de monstruización, o mejor dicho, en la forma del mal absoluto, como él lo entendía. La fuerza, la velocidad y el tiempo de reacción explotaron. Sus ataques crearon explosiones sónicas, y las ondas de choque rasparon otra capa del suelo ya liso y esmaltado. Muere. Garou concentró todo su poder en un solo golpe. El espacio mismo parecía comprimirse por este puño mientras se dirigía hacia el pecho de Saitama. Saitama observó el golpe, con la misma expresión inexpresiva en el rostro. Luego, también lanzó un puñetazo. Lanzado más tarde, llegó primero. Era sencillo y común, sin efectos especiales. Los dos puños chocaron. No hubo una explosión devastadora. Grieta. Se escucha el sonido claro y desgarrador del hueso al romperse. Aruk. Garou dejó escapar un grito agudo de agonía. Su brazo mutado, increíblemente duro y capaz de desgarrar el caparazón del sabio cien pies, se hizo añicos poco a poco, desde el puño hasta el hombro. Salió volando de vuelta a una velocidad 10 veces superior a la que había llegado, como si lo hubiera golpeado un planeta a toda velocidad. Atravesó más de una docena de montículos en el suelo antes de detenerse, con el brazo colgando derecho flácidamente, claramente destrozado. Pero a los ojos de Garou, la locura solo crecía. El fracaso no lo quebró. Al contrario, despertó una obsesión aún más extrema. No es suficiente, todavía no soy lo suficientemente fuerte, debo convertirme en el mal absoluto, para derrotarlo todo, incluso a ti.